Mi nombre es Franklin Familia Reyes. Le pedimos al presidente Luis Abinader Corona que venga en auxilio de los vendedores de habichuelas de la frontera El Carrizal, Elia Piña. Yo solo tengo 20,000 quintales y entre todos tenemos 75,000 quintales de habichuelas, con próximo a una cosecha que se aproximan en toda la cordillera del país. Yo tengo como 10,000 sacos de habichuelas ahí, frisados, y aparte del dinero que tiene uno por lo menos regado para allá abajo, y no hay acceso a nosotros cobrarles porque todavía los haitianos vienen y las autoridades de aquí de nosotros no nos dan paso para nosotros poder juntarnos. Yo tengo 600 quintales de habichuela, estoy inválida, me mantengo de la frontera, tengo 6 hijos, no tengo marido, de eso que yo me mantengo. Y yo no tengo un recurso que nadie me dé de yo mantener mis hijos. Yo tengo una situación que yo tengo que mantenerme, yo tengo que comprar medicamentos y todo tengo que resolverlo yo. Yo tengo 1,000 y pico de sacos, 500 y pico criolla y americana pinta, 500 y pico también. Y para allá abajo tengo más de 5 millones de pesos. ¿A dónde? ¿Allá abajo? Allá en Haití, metido en Haití. Entonces los haitianos ahora mismo está que llegan ahí, entonces los haitianos ahora no lo quieren dejar pasar, le rompen el ticket y le hacen de todo. Ahora mismo uno no sabe en qué pie uno está parado. Que tenemos los productos almacenados, habichuelas criollas, que tenemos parte del dinero de aquel lado. ¿Por qué no pueden? Porque la cosa está duro, está demasiado duro. Y los militares, oye, los militares, policía. Déjame decirte que es un abuso lo que está pasando aquí.